Hola, mi nombre es Carlos Teliechea. Es un gusto estar participando de este ciclo denominado Charlas de Colección. Soy licenciado en Museología y conservador de museos, y mi participación es desde el Museo Comunal de la localidad de Peirano, un museo público que depende administrativamente de la comuna local. Nuestro museo tiene la tipología de histórico regional. Por ende, dicha tipología nos da la posibilidad de abrir un gran panorama, un gran abanico de colecciones o de patrimonio que este museo puede recibir. En nuestras colecciones encontramos numismática, documentos, mobiliarios, textiles, indumentaria, que es a lo que vamos a dedicar la charla de hoy. El patrimonio textil del Museo Comunal de Peirano se compone principalmente por indumentaria civil y femenina. Hay escasa presencia de los varones representados en la indumentaria que nosotros conservamos. Esto puede ser por amplias razones, ¿no? Y también es interesante recalcar que en nuestra colección hay un núcleo muy particular que es el de los vestidos de novia. Estos vestidos van desde 1930 hasta la década del 80, entonces nos permiten tener un muestreo muy interesante de la historia de la moda en buena parte del siglo XX. En el museo también conservamos una importante colección de carpetas que corresponden a distintos sistemas de corte y confección que aprendían las jóvenes de nuestro pueblo y de nuestra región. Estas carpetas contienen en su interior modelos, pruebas, recortes, que son muy útiles para nosotros también en el trabajo diario de nuestra institución, porque nos permiten identificar las distintas técnicas con las cuales están hechos los textiles de la colección. Los textiles estuvieron presentes desde el momento mismo de la creación del museo en el año 1991. Sin embargo, nunca hubo una política clara en cuanto a su adquisición y en cuanto a su conservación. A partir del año 2019 comenzamos a incentivar desde el museo la recuperación de este tipo de piezas y la llegada al Museo del Patrimonio Textil. El objetivo de tener una política clara en cuanto a la adquisición primero y a la conservación de estas piezas es fundamentalmente lograr que este patrimonio siga conservándose en las mejores medidas posibles y con los recursos que siempre quizás en los museos son escasos, pero tratar de que esas piezas sigan siendo un medio de transmisión de información para las futuras generaciones. En la colección del museo hay ejemplos muy curiosos. En este caso, primero recibimos en donación esta muñeca alemana de principios del siglo XX. Luego llegaron dos vestidos. Y por último, llegó una fotografía donde podemos ver a las hermanas Draghi vistiendo ese vestido y llevando consigo su muñeca. Los textiles, sin duda, son una ventana al pasado que nos permiten conocer de primera mano a sus protagonistas. La indumentaria, en definitiva, es una gran herramienta para conocer o para abordar la historia de nuestras comunidades, desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, con otras materialidades, pero son igualmente valiosas que un documento. Por ejemplo, la indumentaria yo creo que es el patrimonio que nos permite conocer de primera mano cómo era una determinada persona, porque es quizás la materialidad o el objeto que más cerca estuvo
del cuerpo o del cuerpo, así bien digo, de su propietario. En el caso de nuestras colecciones, que van desde finales del siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX, podemos ver que muchas de estas piezas fueron hechas por modistas, por profesionales de la costura. Muchas de estas piezas están confeccionadas a medida, por lo cual son muy fieles al cuerpo de sus propietarias y propietarios. También son una ventana para conocer otros oficios, como los oficios, como les decía, de las modistas, de las costureras que estuvieron activas en gran parte del siglo XX en nuestra localidad y en la región, y también nos permiten conocer otros oficios que se desarrollaban en nuestra localidad. El manejo de las colecciones textiles exige un especial cuidado, pero también muchísimo conocimiento en cuanto a su manipulación, conservación y exhibición. En el museo tenemos dos maneras de guardar, o tres maneras, mejor dicho, de guardar el patrimonio textil de acuerdo a su tipología, a su materialidad y también teniendo en cuenta de qué tipo de indumentaria se trata y también pensando en los distintos pesos que estas piezas pueden llegar a tener. Por ejemplo, los vestidos de novia, como les contaba, son guardados en este tipo de cajas que construimos en el museo en polipropileno. Decidimos guardarlas en este tipo de embalaje o de caja de conservación, ya que los vestidos de boda o de casamiento son muy pesados por su materialidad, por los distintos accesorios por los que están compuestos. Muchas veces tienen varias capas de encajes, sedas, apliques metálicos, flores de tela, y eso le da un gran peso a toda la pieza de indumentaria. Tenemos el caso de algunos vestidos que tienen pesas de plomo para dar el formato que era necesario que tengan. Entonces, esos vestidos, por su peso, decidimos guardarlos en formato horizontal y en este tipo de cajas. Otro tipo de indumentaria, como pueden ser una camisa, una chaqueta o una capa, son guardados en este tipo de perchas, que están especialmente acolchonadas, forradas en lienzo de algodón decatizado y tienen posteriormente una funda que cubre completamente la pieza. Y estas piezas van colgadas en formato vertical. Otro tipo de objetos, como pueden ser tocados, accesorios, sombreros, si tienen las cajas originales, se trabaja en cuanto a su conservación en revestir interiormente este tipo de cajas de sombrero con material libre de ácido para que no afecten el futuro a la pieza. Y con un relleno para que no pierda el formato original de los distintos sombreros. Los objetos de la colección textil llegan al museo de diversas maneras. Muchas veces lo hacen asociados a sus envoltorios o cajas de origen. Esto es de mucha importancia, observarlas, estudiar estas formas de guardar a estas piezas de indumentaria, porque muchas veces nos dan información muy importante y muy fiel para hacer una posible datación de la colección. En este caso, esta cofia de comunión ha sido guardada con papel periódico que nos da una fecha aproximada del momento en el que la pieza pudo haber sido utilizada. En este caso podemos leer claramente 1966. El inventario y la catalogación del patrimonio textil del Museo de Peirano es una materia reciente y pendiente en muchos casos. Nosotros formamos parte de la Red Modalia, que es una plataforma web que nos permite subir nuestro patrimonio para que sea de uso público y permitir también el contacto con otras instituciones que tengan colecciones textiles en sus acervos. De esta manera podemos cruzar datos, ampliar la información de las piezas que tenemos y tenemos virtualmente subidas o en formato digital una ficha estándar que nos es muy cómoda para registrar e inventariar nuestras colecciones. Finalmente, quiero agradecer la invitación
a participar de estas charlas de colección. Espero haber sido útil, haber sumado y bueno, desde el Museo Comunal de Peirano estamos a disposición para lo que otros museos, colegas necesiten. Muchísimas gracias.